Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa revista Así lo dice Puebla, Conexión en Línea, Unión Campesina. Estamos en el mes patrio y entonces para estar a tono con el mes patrio, vamos a hablar sobre las mujeres en la independencia de México. ¿Cuál fue la participación de las mujeres en la independencia de México? Y tenemos aquí a una eminente historiadora, la maestra Emma García, que ella nos va a hacer favor de contarnos toda esta situación para que conozcamos, pues, cuál fue la participación de las mujeres en la independencia de México. Me acompaña en la conducción mi compañerita Olivia López Pescador. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar nuevamente frente a estos micrófonos. Y pues iniciamos, maestra. Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para hablar sobre la participación de las mujeres en la independencia. Sí. Bueno, la participación de las mujeres no solamente fue siguiendo a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, sino que colaborando activamente desde antes, digamos en el siglo XVII, ya con el mestizaje, Sí. ¿verdad? Las mujeres principalmente, algunas de ellas eran indígenas, entonces influyeron, y otras eran criollas, ¿verdad? Porque sabemos las clases sociales que había, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, y luego ya venían las castas. Entre las castas, pues los negros, ¿verdad? Los negros, salta para atrás, no te entiendo, y otras, ¿verdad? Ay, Pero Sí, es que eran muchas derivaciones. Digo, a mí me llama la atención eso de salta para atrás. La diferencia entre criollo y mestizo. bueno, los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en México. Y los mestizos ya era la combinación entre los españoles con indígenas. Y entonces algunos españoles se casaron con indígenas o se juntaron con indígenas y sus hijos venían siendo mestizos. Y los que iniciaron la guerra por la independencia fueron los criollos, porque eran los hijos españoles, pero ellos no tenían los cargos públicos. Digamos, ellos estaban aislados de eso, solamente eran los peninsulares, los españoles en sí. Los peninsulares eran los españoles. Los españoles en sí eran los que tenían los principales cargos públicos, y en la iglesia también, ¿verdad? Eran los... Entonces, esta fusión de razas trajo como consecuencia que la mujer, principalmente las indígenas, pues respetaban a sus esposos, los trataban como reyes, por decir, y además estaban sumisas a ellos, o sea, sometidas. ¿Verdad? Sometidas. Y así durante el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Pero cuando los criollos, que eran los más ilustrados, ¿verdad? Los más ilustrados porque fueron los que asistían a las principales escuelas, los que tenían educación, los que asistían a la Real y Pontificia Universidad de México, y pues era la gente más ilustrada. Y más adinerada. Adinerada y preparada, ¿verdad? Y ellos fueron los que iniciaron junto con sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes del cura don Miguel Hidalgo, iniciador de la independencia, y posteriormente se unieron a él el cura José María Morelos y Pavón, y otros más como Mariano Matamoros, aquí en Puebla. Se unieron a la lucha por la independencia. Pero ¿cuál fue la participación de las mujeres? Bueno, ellas lo hacían de una manera que no se dieran cuenta, porque la mujer pues ocupaba un segundo plano, ¿verdad? Digamos Entonces, que no la volteaban a ver y estaban ya dentro de la causa, sí, pero sin que se notara su Así presencia, como digamos. dijéramos, infiltradas. infiltradas, pero así como espías.
como espías, digamos, o como, pero sí influyeron de alguna manera en su hogar, ¿verdad? Las ideas de libertad, con sus hijos, con sus hermanos, con los mismos esposos que no se dejaban porque la mujer no tenía palabra, no ni tenía voz ni voto. Ni voz ni voto, válgame. Así es de que actuaron rompiendo el círculo donde estuvieron inmersas durante 300 años, o sea, toda la época colonial. Estuvo viviendo en sus hogares, pero ellas sí influían en sus hijos. Como siempre, la mujer, ¿verdad?, es la que influye en la educación de los hijos. Sí, Y- dicen que sí. las mamás, los hijos están hechos por la madre. Sí, La por la madre es madre. la que hace los hijos. Sí, y precisamente esa idea siguió posteriormente hasta el siglo XX, de tal manera que las mismas mamás pues hicieron, o las mujeres hicieron el machismo. El machismo fue hecho por las mujeres, ¿verdad? Porque en los hogares, no, pues, a ver, atiendan a sus hermanos, ustedes en la cocina, ustedes, todo así, o sea, las mujeres Sí. siempre debían estar en el hogar y no tenían la autorización para asistir a las escuelas, y acaso acá en Puebla las escuelas que se llamaban escuelas amigas, o escuelas lancasterianas, fundadas por Lancaster, en la educación lancasteriana, que consistía en que las mujeres debían estudiar bordado, costura, cocina, las labores del hogar, todo eso, pero sí influían en sus hijos de alguna manera, y así fue como las mujeres que participaron en la guerra de independencia, entre ellas Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y otras mujeres que participaron, eran hasta cierto punto burguesas, tenían dinero, y muchas de ellas hasta vendieron sus joyas o sus cosas, sus propiedades, con tal de participar en la lucha por la independencia, de una manera pues escondidas, ¿verdad? Porque ¿Y sí, de dónde Sí. nació la idea de independencia? ¿De dónde surgió? porque, por ejemplo, en Bueno. el caso de las mujeres, podríamos decir que tenían una vida cómoda, ¿no? Sí. O sea, si eran mujeres con recursos y a lo mejor no tenían tantas complicaciones, o sea, ¿qué veían ellas o por qué deciden participar? O sea, están viendo una realidad que empieza a molestarles y dicen, bueno, yo también quiero entrarle, aunque pues sabemos Aunque que... tenga yo que vender mis cosas, Sí. mis joyas, mis propiedades, como lo hicieron varias que participaron en esta lucha. Bueno, esto vino precisamente por los criollos ilustrados. La ilustración surgió en Europa, entonces los que tenían ideas de avanzada, los estudiosos de la ilustración, fueron los que empezaron a ver que pues no estaba bien que nuestro país, México, siguiera bajo las órdenes de los reyes de España. Y una de las causas fue precisamente que muera Fernando VII, gritaban, muera Fernando VII, muera el mal gobierno de acá de México, ¿no? Y entonces esto surgió dentro de la iglesia, los curas y las mujeres, como lo único que podían hacer es ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues influyó esto en las ideas de ellas. Y cuando Miguel Hidalgo llamó al pueblo a que se uniera, pues muchos hombres se fueron y dejaron a sus esposas, y otras siguieron a sus esposos, a sus hermanos, o los hijos se fueron con los papás, y entonces ellas quisieron hasta cierto punto, para ayudarlos, llevarles comida. Sí, pues alguien les tiene que dar de comer. Entonces eso fue lo que influyó en ellas. Pero en esa época las mujeres fueron mensajeras, fueron espías, guerrilleras, conspiradoras, como por ejemplo Josefa Ortiz de Domínguez, ¿verdad? Que en su casa se hacía
se hacían tertulias literario-musicales con la finalidad de que ahí se conspirara el cura Hidalgo, Allende, también desde el punto de vista militar, influyeron el ejército de esa época. Y quisieron colaborar con la iniciación que duró 11 años. No fue de un momento a otro, y todo esto pues causa problemas, no solamente en el aspecto de la familia, o sea, social, sino político y económico, porque al irse de un lugar a otro, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos, pues estuvieron esa lucha, pues todas las luchas son drásticas y traen consecuencias. Durante la época colonial, la mujer no ocupó ni puestos políticos, ni intervino en la estructura sociopolítica, ¿verdad? Como ahora todavía los indígenas. Bueno, yo he observado, y cuando era chica yo no me daba cuenta, que los grupos indígenas estaban fuera de la estructura socioeconómica de nuestro país, ¿verdad? Los grupos indígenas separados, ellos se fueron con la conquista, los indígenas, los aborígenes, los dueños de las tierras de México, se las quitaron los conquistadores. Y creo, eso no fue una cosa pues fácil, ¿no? Porque les quitaron sus tierras, les quitaron a sus mujeres y los trataron como esclavos. Y más tarde, cuando vinieron las otras castas, como fueron los negros, también los utilizaban los indígenas para las labores del campo y los negros en las minas, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso fue durante 300 años de vida colonial. Tiempo. Y por eso cuando el cura Hidalgo llamó a que se unieran, él abolió la esclavitud, por decir, porque pues eran esclavos de los españoles. Y vemos que en los siglos XVI y XVII la forma de convivir, así como las costumbres, estuvieron bajo la responsabilidad y vigilancia de los hombres, y principalmente de los españoles, ¿verdad? Entonces, las mujeres, como decíamos hace un momento, como asistían a las iglesias, y algunas de ellas que eran solteras a los conventos, pues se dedicaban a ser catequistas. Uh-huh. También influía en eso en los niños, ¿verdad? En sus hijos. Y las mujeres indígenas no tenían ni autoridad ni capacidad de hacer esto, simplemente en el campo, ¿verdad? En el campo, ayudando a las labores del campo. ¿Esta forma de ser de las mujeres en aquella época era similar en otras naciones? Por ejemplo, porque sabemos que países de América, pues de repente también, pues sí, ya traían esas ideas de libertad, ¿no? Sí, también todo lo que es Latinoamérica. Sucedió esto acá primero en México y uh-huh, luego vemos a otros próceres de la independencia, por ejemplo, de Latinoamérica, Simón Bolívar. Y en toda Latinoamérica empezaron a rebelarse en contra de la situación. Por ejemplo, acá en México no solamente se rebelaron en el siglo XIX, sino desde antes. Hubo rebeliones del negro Yanga, un negro en Veracruz, uh-huh, ya desde antes, desde 1700 y pico, uh-huh, 1756 más o menos. Y otras rebeliones que hubo no solamente en el centro de México, porque allí fue en el centro de México, uh-huh, en Guanajuato, ¿verdad? Guanajuato, Querétaro, ahí se levantaron. Y vemos nosotros también en otros países de Centro y Sudamérica que también se rebelaron y también se independizaron después de México, ¿verdad? Realmente la independencia, la consumación de la independencia sucedió 11 años después, hasta el 27 de septiembre de 1821. ¿A qué se atribuye que haya tardado tanto? O sea, ¿por qué
O sea, ese tipo de movimientos que a veces inician con una causa, pues terminan con otra y dice uno, bueno, ¿por qué Ajá, ¿por qué alargarlo tanto, no? Y tanto desgaste para las familias, para, bueno, muchas pérdidas Sí, humanas, pérdidas humanas y pérdidas económicas, porque económicas esto también. trajo como consecuencia, si nosotros ahora, digamos, pongamos como ejemplo, la pandemia que duró 3 años, Imagínese. hubo un problema, desequilibrio en todo el mundo, ¿no? A nivel Sí. mundial. Ujú. Pues ahora las guerras también traen desequilibrio en todos los aspectos, principalmente en el familiar, porque los hombres no quieren ir a las guerras. Pero como vemos esa guerra de Ucrania, los hombres no querían ir a la guerra, Ujú. Sí, querían. ni los rusos ni los se ucranianos. resistían, ¿no? A Sí. ir. Y las familias pues se desintegraron y todo esto. Pero al fin llegaron a independizarse, a admitir la independencia de los españoles hasta 1821, 11 años después. Y después viene el problema, en el siglo XIX, las luchas entre conservadores y liberales. Ah, Todo el siglo, tema favorito de el ya tema- sabes quién. el tema favorito de conservadores y liberales. Digamos que estaban viendo la forma ya de gobernar este país. Sí, O sea, exactamente. como de decir, ay, ¿qué pensamiento, qué ideología nos va a regir o nos cómo va a vamos a regir. conducirnos? Porque, bueno, al principio de la charla comentaba Emma García Palacios que había muchas castas, había muchos grupos sociales. Bueno, estos hasta el no te entiendo, me imagino, porque no se entendían. No se entendía de qué venían siendo, si negros o indígenas, ya fue una combinación de razas. Supongo que algunas castas debían haber sido más discriminadas. Sí, Los negros, ¿verdad? los negros y las mismas castas, Las mismas porque las castas, ¿no? castas ya eran lo último, ¿no? Inclusive aquí en la ciudad de Puebla, bueno, pues que fue una ciudad para españoles, se supone que era una ciudad conservadora. Y para 1560 en los barrios empezaron a los indígenas que vinieron a ayudar a la traza de la ciudad, tenían que irse a los barrios. Y los barrios estaban divididos, la ciudad estaba dividida por el río de San Francisco, el río Almoloya. Y hacia el oriente debían de vivir los indígenas que vinieron a la construcción o al trazo de la ciudad. Y vivían en la periferia, digamos, del centro histórico, en la periferia. Después el río de San Francisco, en el oriente. Y más allá, por el norte, por el nororiente, había los arrabales que era para gente Más pobre. y o sea, digamos para que las razas. para las castas. Para las castas. O sea, digamos que los que vivían en un barrio eran como más de élite. O sea, como gente. Pues o sea, eran mestizos. Eran mestizos, digamos. En el centro los españoles y criollos. Ajá. En la periferia los mestizos y más allá de la periferia. En los arrabales. En los arrabales las castas. Las castas. Las castas como negros, estos no te entiendo. ¿Cuáles eran los? Porque ya no se entendía. Ya no se entendían. Africanos. El salta para atrás, o sea, eso de salta para atrás es como un retroceso o qué? Sí, salta para atrás. ¿Cuáles eran los? Ya eran los peores, digamos. La combinación entre negro e indígena. Eran las castas, combinación entre negro e indígena y mestizo y todo eso. Y ya vivían en Xonaca y en Xanenetla, eran los arrabales aquí en Puebla. Y así me imagino que en todas las ciudades, ¿verdad? Porque principalmente las ciudades que surgieron en el siglo XVI, como si hubo varias, como Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. En Michoacán también, ¿no? Páscuaro. Michoacán, sí. Gertrudis Bocanegra. Pero estas, bueno, de las por que ejemplo, las del ¿no? centro, fueron ciudades que surgieron como ciudades mineras. Por ejemplo, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, las que están en el centro. Y algunas más, bueno, ya sabemos que se tuvo dividida después la República en
en porciones que estados que no son como ahora, ¿no? Audiencias que no son como los que tenemos ahora. Incluso Puebla pertenecía hacia el norte, había mar, y hacia el sur había mar con Veracruz, y hacia el sur con Guerrero. Y en esa zona de Guerrero es en donde se establecieron muchos negros de África. Guerrero y Veracruz. Las costas. Las costas. Sí. Y entonces, y ahora yo vi que en los censos que estuvieron haciendo, ya le dieron importancia a los afromexicanos, sí. Cosa que antes no estaban totalmente fuera de la estructura socioeconómica de México, ¿no? Bueno, siquiera ya, y le han dado importancia también en este último gobierno, a las costumbres de los pueblos, que son muchos, y a los dialectos y lenguas que se utilizan en todo el país, ¿no? Por lo menos ya hay algo de eso, ¿no? ¿No fue complicado, por ejemplo, durante el tiempo de la guerra de independencia, el ponerse de acuerdo? Porque bueno, si forma de gobierno. En forma de gobierno, y aparte, si eran diferentes castas y de distintos orígenes, supongo que no todos hablaban español, hablaban diferentes lenguas. Sí. Y los africanos no sé. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo sobre cuál iba a ser la forma de gobierno? Allí hubo otros problemas, ¿no? ¿Qué forma de gobierno iban? Si iban a seguir dependiendo de España, como virreinato que era, o si iban a ser una república independiente, y ahí tenemos también, o un imperio. Y entonces el primer emperador que vino fue Agustín de Iturbide, bueno, que hubo acá en México, Agustín de Iturbide. Que fue quien consumó la independencia, sí. El 27 de septiembre de 1821. Que él y Vicente Guerrero se pusieron de acuerdo y dicen que el abrazo de Acatempan, todo lo que nos enseñan en la escuela primaria, ¿no? El abrazo de Acatempan el 27 de septiembre, y con eso se sella la lucha por la independencia de México. O el plan de la profesa, que también ahí entran españoles y pues los conservadores, que admitieron al fin que sí se independizara México de España. Pero volvamos con las mujeres, y vamos a hablar de dos mujeres que tuvieron una gran importancia en la lucha por la independencia. Una de ellas, bueno, aparte de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que fue la principal, ¿verdad? Que fue la que casi tocó la puerta, eso es lo que nos dicen desde la primaria, tocó la puerta para que se supieran que ya los habían descubierto. Y otra de ellas es Leona Vicario. Su nombre correcto es Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Todo ese nombre. Ella es considerada una heroína de la independencia, y me parece que el año pasado le dedicaron algún reconocimiento de parte del gobierno el año pasado. Es considerada una heroína de la independencia y una de las primeras mujeres periodistas de México. ¿Por qué fue periodista? Porque ella también era rica, nació en 1789 en la Ciudad de México, en el seno de una familia noble, criolla, ¿verdad? O sea, hijos de españoles nacidos en México. Y sus padres murieron cuando ella tenía 18 años y quedó al cuidado materno y paterno de su padrino, que era un abogado, Agustín Pomposo Fernández, en cuyo despacho se casó con Andrés Quintana Roo después de haberlo conocido, porque a ese señor, su padrino, se lo encargaron sus padres, pero ahí conoció a Andrés Quintana Roo, con el cual se casó años después. Y se casaron que es cuando estaba la lucha por la independencia, y estuvieron junto con su hermana y su primo
se hizo miembro de una sociedad secreta que se llamaba los Guadalupes. Ella, antes de casarse. Antes de casarse, Antes sí. de casarse. Y trajo eso como consecuencia que tenían ideas liberales, querían también independizarse de México, y así fue como ella empezó a trabajar a favor de la lucha por la independencia. Ganó el patrimonio que había heredado de sus padres, vendió sus joyas y así ayudó al movimiento. Proveía armas de escondida y comida a los que estaban luchando por la independencia. Y reclutaba hombres y ayudaba a familias, a pesar de haber sido una persona pues rica. Incluso en México, en la Ciudad de México, está su casa, que me parece que es un museo o algo así, pero el año pasado le dieron mucha importancia a Leona Vicario y pasaron su casa, museo, allá en México. Y ella también participó en un escrito que se llamó El Ilustrador Americano, pero usando seudónimos, porque en esa época... Sí, porque si no le daban sí, y en esa época, y como sucedió en otros países también, Sí, ¿no? tenían que protegerse de alguna manera, ¿no? Y era no ponerse el nombre de mujer, sino de hombre, o hasta vestirse de hombre. Ay, como leí apenas, no sé si sea cierto, que el padre Mariano Matamoros era bajito y de poca... Bueno, un hombre bajito de estatura. Y dicen que era mujer. Pero pudo haber sido, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque las mujeres tenían que esconderse de alguna manera para poder participar. Y ella se casó bajo la rigurosa vigilancia de su tutor o padrino, Leona Vicario, Agustín Pomposo Fernández, en cuyo despacho de abogados se había enamorado de su esposo años antes y casó con él. Pero estando en la lucha, se fueron a vivir a unas poblaciones muy escondidas del Estado de México para que no los encontraran, porque ella seguía con las ideas de libertad. Y allí ella tuvo a su primer hijo en la Sierra de Tlatlaya, Estado de México, y posteriormente tuvo ella en una cueva, en una montaña, vivió ahí por 4 años con su esposo y ahí tuvo sus 2 hijos, pero muy escondida y todo para que nadie la viera. Sin embargo, posteriormente, tomaron preso a Andrés Quintana Roo y se lo llevaron a España, y entonces ella se quedó sola, con sus 2 hijos, los sacó adelante, y posteriormente, cuando regresó a Andrés Quintana Roo, bueno, ya se reencontraron, y para seguir con él, para seguir la causa de la independencia en 1822, o sea, un año después, ella se fue con él y llevaba una imprenta abajo de su falda, porque se usaban faldas muy amplias y no se daban cuenta de esto. Y ahí empezó ella a escribir a escribir todo lo que vivió durante la Guerra de Independencia, y es considerada la primera periodista de México. Bueno, eso es lo de la historia de Leona Vicario. Y otro personaje importante, otra mujer importante también, que era también burguesa de dinero, nació en Pátzcuaro en 1765, fue hija de español y criolla, y también con ideas liberales, y en un periodo en el que había una gran diferenciación de clases sociales, como ya mencionamos, y llena de contrastes, vivió antagonismos y racismo y esclavitud. Y esto la hizo pensar que por qué sucedía eso desde pequeña, y estuvo bajo los cuidados de su nana, que era purépecha, porque como era de Michoacán, y las ideas de la nana influyeron
poderosamente en su vida, porque sí, yo digo que sí, de 1 a 5 años aprende uno todo, Sí. y ya sea la abuela, la madre, le dice, la enseña a uno, y como que Hasta el nacimiento hasta los 7 años. sí, uno va absorbiendo, Sí. absorbiendo todo su entorno. Y entonces ahí ella aprendió la lengua purépecha de su nana, y la nana le platicaba que los indígenas estaban sometidos y toda la realidad, tal como era, y por eso fue que influyó poderosamente en las ideas de Gertrudis Bocanegra. Y como decíamos, el 17.5% estaba formado por peninsulares, que eran los españoles, y criollos. Sus descendientes eran los habitantes de las ciudades. El grupo peninsular eran pocos, los criollos, sus descendientes eran los burócratas, los que ocupaban los lugares en el gobierno y todo. Y ella se daba cuenta de todo esto. El 5% de personas, de niños, asistía a las escuelas, y por lo tanto, pues la mayoría de la población era analfabeta. Así que los pocos que iban a las escuelas y tenían una mejor enseñanza eran los criollos. Pero el 60% eran indígenas, mantenían sus estructuras corporativas del pequeño grupo de nobles indígenas. A los nobles indígenas les dieron también algunos los llevaron a España incluso. Y hay descendientes de Moctezuma hasta la fecha. Así que andan por allá. Sí, los Rincón Gallardo y esos son descendientes de Moctezuma. En alguna ocasión un Rincón Gallardo estuvo en el gobierno, pero ellos se quedaron allá con algunas riquezas que se llevaron también. Y la mayor parte pues pagaban tributo, que era como que pagaban impuestos, ¿no? Impuestos, sí. Impuestos. Y cuando el cura Miguel Hidalgo y Allende proclamaron la independencia de México, en el pueblo de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, pues vemos nosotros que convenció al pueblo para que lo siguieran. Y esto pues duró, ya dijimos, 11 años. Y mientras tanto, Gertrudis Bocanegra organizó una red de convención insurgente en Pátzcuaro, en Tacámbaro, en cuyo funcionamiento las mujeres de esa región tuvieron una gran relevancia. Más tarde su esposo se casó, y su esposo y su hijo se fueron a la lucha por la independencia, y ella se fue con ellos, pero desgraciadamente murieron en el transcurso, y ella se quedó y siguió con sus ideas. ¿Y de qué murieron? Los mataron en la guerra. En la guerra. En la guerra. A ella la fusilaron. Sí, y ella siguió con sus ideas, reclutó gente, y bueno, así hasta que organizó fuerzas y trató de convencer al ejército de apegarse al mando insurgente, hasta que fue traicionada y apresada. Y posteriormente, pues, ¿La fusilaron? La fusilaron. Bueno, no sufrió tanto. Fue sentenciada y fusilada al pie de un fresno hasta el pie de un árbol, en la plaza principal de Pátzcuaro, en el año de 1817. Voy a ir a buscar ese fresno. Sí, ahí está. Hay un monumento a ella. De hecho, bueno, a ella le dieron la opción de perdonarle la vida si denunciaba y decía dónde estaba todo el movimiento, pero de independencia. Ella no quiso traicionar a nadie, a pesar de que fue traicionada, dicen que por un sirviente, un criado, que fue quien dijo lo que ella estaba haciendo, ¿no? Algo que mencionan es que el grupo de insurgentes nunca fusiló a nadie. No. A diferencia del bando de los realistas. Ellos sí pasaron por las armas pues por lo menos unas, se tenga conocimiento, como 3 mujeres, por ejemplo, Gertrudis Bocanegra, pero también otras. Durante la guerra se sabe que algunas mujeres que estaban embarazadas
pues dijeron, no podemos fusilar a esta mujer porque está embarazada. Las mandaban a los conventos. Sí. Era como castigo, no Sí, sé, como porque castigo. en lugar de mandarlas a la prisión, por llamarle de alguna manera, los mandaban a los conventos y ahí estaban recluidas. Sí. Y bueno, algunas daban a luz, algunas les perdonaron la vida. Y algunas perdían a sus bebés. Y en algunos conventos, tanto de Puebla, de Guanajuato, se encontraron fetos que estaban enterrados en las paredes, Sí. como escondidos, ¿no? Porque tuvieron a sus hijos y no los quisieron. Bueno, también para que no se diera cuenta la sociedad, ¿no? Pero sí. Sí, o sea, Sí, fueron varios factores, ¿no? Bueno, que muy pasaron. difíciles. Ajá. Sí, pasaron muchas desgracias las mujeres durante esos 11 años. Y fue así como las mujeres que acabamos de hablar entregaron su vida con valor y decisión, porque para eso hay que tener decisión. Hay que ¿verdad? tener valor. Y valor. Sí, porque participar en una guerra, o sea, como que está medio complicado y aparte, pues algunas tenían cierta posición económica Sí. y de repente perderla Perderla. y enfrascarse en una lucha, pues yo creo que sí se necesita tener mucho valor, ¿no? Mucho valor. Y acá en Puebla se habla de una mujer, García Teruel. García Teruel, sí. Que hasta la fecha, bueno, es Me una suenan los familia, apellidos. es una familia de dinero, reconocida, y que vendió sus joyas para la lucha por la independencia. Y así otras más, ¿no? Y hay que tener valor para tomar las armas, porque también ellas tomaron las armas. Pero siguieron sus ideales de alcanzar una patria mejor para sus hijos, porque muchas de ellas iban jalando a los hijos también. Otra de las mujeres importantes es María Ignacia Rodríguez de Velasco, ¿no? Sí, también. También. Ella. Y otras que mencionamos en ese libro, que sí, precisamente en el libro de investigación que hicimos. En un libro elaborado por integrantes de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, se llama El discurso independentista de la nueva mujer mexicana. Ahí pues se se buscó información sobre las mujeres. Es muy complicado encontrar información con respecto a la participación de las mujeres porque no había mucho documento al respecto, ¿no? Salvo las mujeres que son conocidas como Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, La Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez y una que mencionan ahí también en el libro, se me fue el nombre, ese también tuvo importancia. Bueno, La Güera Rodríguez todo el mundo la conocía, ¿no? Sí. Le decían La Güera Rodríguez. Y otra que es también de acá de Puebla. Aparte de García Teruel. Ajá. Pues hubo varias mujeres que eran pues heroínas sin monumento, ¿no? Porque se menciona que algunas era la coronela, la generala, que estaban en el campo de batalla, que de repente pues se dieron cuenta los realistas de que pues, ya no quedaba nadie, ¿no? O sea, ya habían matado a todos los hombres y ella seguía al frente y no se había dado cuenta, ella seguía luchando y dijeron, una mujer tan valiente, bueno, con otras palabras o algo así, no podemos fusilarla, no podemos matarla. O sea, le perdonaban la vida, ¿no? Decían que era una mujer valiente que estaba ahí. Hay quienes, pues, mandaron a los hijos a que participaran. Sí, perdieron a sus hijos. Perdieron a sus hijos, que decían que estaba primero la patria que... Sí, ellos sí decían. Entonces, fue un tiempo muy, muy difícil para la mujer, pero alcanzaron sus ideales para tener una mejor patria, a pesar de que la mujer ocupaba un segundo lugar. Necesitamos de esas mujeres en estos días. Sí. Por ejemplo, algunas mujeres que mencionan, heroínas sin nombre, Antonia Nava, Altagracia Mercado. Esa, Altagracia Mercado. ¿Altagracia Mercado era de acá? De la que me acuerdo. ¿O era de otro sitio? Sí, Altagracia Mercado y Antonia Nava. Antonia Nava. Y otras, ¿verdad? Que héroes anónimas, que no sabemos, ¿verdad?, su nombre, pero que participaron de alguna manera en la lucha por la independencia. Y luego también vamos a ver un siglo después
un siglo después, en 1910, que mujeres también iban atrás decían atrás de sus esposos, de sus hijos, con la Revolución La Mexicana. Revolución ¿verdad? Mexicana. Y muchas mujeres que fueron heroínas y que entre ellas, pues la hermana de Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán. Carmen Cerdán. Sí, que murió pues asilada y pobre y ya, y afortunadamente ya sus restos están acá en Puebla también ya no son, ya se va. No, No, está caminando. Ya se anda pone caminando. Bueno, Pues ya. sí, como podrán ver, hay diferentes historias de mujeres que han contribuido a esta causa de independencia y que pues a veces no logra conocerse cuál fue su participación, ¿no? Sí. Hay diferentes maneras de investigar, a veces a través de los escritos donde se habla del cura Hidalgo o de algún otro participante de la Guerra de Independencia, como que va uno entresacando historias de mujeres. Sí, historias de mujeres. Porque durante la charla, pues se llegaba a mencionar a alguna mujer y decían, pues también estuvo en la lucha y de repente pues alguien pues le hizo algún encargo, ¿no? De llévate este mensaje, porque fueron correos vivientes, ¿no? En muchas de las ocasiones. Y así pues se ha ido rescatando la información. Por eso es tan importante la labor de los historiadores, porque hacen una recopilación de los hechos, los guardan y nos los cuentan, de forma que podamos comprenderlos y historias verídicas. Verídicas, sí. Entonces, el papel de los historiadores es muy importante. Pero también creo yo que nos falta, estoy hablando del sistema de educación pública, falta que retomen todo este trabajo histórico para que lo den a conocer a las nuevas generaciones. Porque no sé ahora en la actualidad, no conozco los libros de historia, pero sí es muy importante que los padres de familia, los propios maestros, exijan que se tomen en cuenta todo este acervo histórico y se dé a conocer a las nuevas generaciones, que no quede en letra muerta, que salga a la luz, que nuestros jóvenes, nuestros niños conozcan la historia de México, ¿no? Sí. Porque si no la conocen, no la van a amar, no van a querer a nuestro país, no van a saber pues nuestra historia, nuestros antecedentes, ¿no? Y eso hace falta ahora, sobre todo en estos tiempos en los que muchos grupos diferentes están buscando un nuevo México, según he leído yo en redes sociales, ¿no? Reconstruyamos México. Y el que no conoce la historia, pues es como un extraño en su propia patria, ¿no? O tiende a repetirla, ¿no? Tiende a repetir los mismos errores. Los mismos errores, entonces. Y no queremos repetir lo del siglo XIX. No. Tantas luchas intestinas aquí en nuestro país. Sí, no tiene sentido. Yo creo que ahorita en este mes patrio, pues la gente tiene la oportunidad de conocer más de lleno todo lo que tiene que ver con la Guerra de Independencia, todo el proceso, quienes participaron y pues también saber cómo terminó, porque la importancia que le damos es al 15 o 16 de septiembre, dependiendo, bueno, fue en la noche, pero luego se movió la fecha, etcétera, pero... Lo movieron en la época de Don Porfirio. De Don Porfirio, ¿no? Por su cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños el 16. Entonces, por eso lo movieron, pero bueno, esa es otra historia. Pero también, pues, saber la importancia que tuvo que concluyera. Digo, pasaron 11 años para que esto fuera realidad, ¿no? Pero después de eso, pues dice uno, bueno, ¿qué más sigue? Porque pasa un siglo y luego empieza la revolución. O sea, casualmente pues 100 años después. 100 años después. Sí, porque creo que ya vamos 100 años después de la revolución, entonces ya nos toca otra
otro movimiento. Pero tendría que ser ahora, pues, de ideas, ¿no? Tecnológico, Sí, pues los tiempos han cambiado. de Pero otra manera, lo no importante- armado, ¿no? Sí, lo importante es que las personas piensen no en sí mismas, sino en verdaderamente hacer las cosas para servir al pueblo, Para para que servir a nuestro todos. país sea mejor. Porque ahí van incluidos sus hijos, Sí, sus y nietos. Afortunadamente Y sus ahora padres. las mujeres ya son más visibles. Sí, O sea, probablemente todo lo que suceda en este tiempo, pues ya va a estar documentado, a diferencia de lo que pasó con la Guerra de Independencia, que se ha ido entresacando pues la información de las mujeres de su participación. Quizá en la Revolución ya se empezó a mencionar más, pero ahorita, pues en tiempos modernos, Sí. actuales, yo creo que pues quedará sentado en los libros de historia y pues de las mujeres que han destacado en ese tiempo, ¿no? Seguramente. Sí. Seguramente, pues se nos terminó el tiempo. Podríamos seguir en esta charla sí. muy amena y sobre todo de mucho aprendizaje para nosotras y para nuestro auditorio. Sí. Maestra, le agradecemos muchísimo que nos haya venido a visitar. Siempre es gratificante conocer sus puntos de vista. Y Muchas nos gracias. unimos a los homenajes que le han estado haciendo por su trabajo Muchas de gracias. como historiadora y le Muchas deseamos gracias. mucho éxito y larga vida. Muchas gracias, Muchas Linda. gracias por Les venir. agradezco la invitación Al y contrario. por aquí estaremos en la próxima. Sí, Claro claro que que sí. Nos falta la revolución, Exactamente. ¿no? Para el 20 de noviembre. Sí, Está invitada, claro. maestra. Váyase Muchas preparando. gracias. Sí, cómo Una no. vez. Cómo no. Muchas gracias, Olivia. Pues gracias, Linda, y gracias a ustedes. Gracias a Fernanda. todos por acompañarnos. Gracias, Fer. Nos esperamos el próximo sábado Sí, recuerden, tenemos una cita a la misma hora, a las 10 de la a mañana, las 10 de la a mañana. través de asilodicepuebla.com y en redes sociales, en Conexión en Línea y en Así lo dice Puebla. Se despide su servidora, Olivia López Pescador. Hasta la próxima. Disfruten las fiestas patrias. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.